Silver Economy, el podcast de Guido sobre la nueva economía alrededor de las personas mayores y del mundo del cuidado. Saludos a toda la audiencia. Hoy seguimos con la nueva temporada de podcast de 2024 y continuamos con otro invitado internacional, pero en este caso lo haremos en español ya que nuestro invitado viene de Colombia, aunque ha vivido también en España y Finlandia. Recordad que tenéis siempre toda la información de nuestros podcasts en nuestra web, en cuido.com, y que además tendréis todos los episodios en la web y en las principales plataformas: iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google. Para esta nueva edición, como decíamos, contamos con invitado internacional, en este caso con Juan Pablo Correa. Juan Pablo Correa es asesor de integración digital y nuevos proyectos en inforesidencias.com y propietario de Orquídea, con K, consultora especializada en innovación digital en el sector geroasistencial. Antropólogo con especialización en gestión de empresas digitales como Senior Product Manager e IT Business Consultant, Juan Pablo Correa ofrece una combinación única de competencias de análisis cualitativo de mercado senior y experiencia en la implantación de soluciones digitales adaptadas a las necesidades de las personas mayores. Con un historial empresarial de más de 15 años en España dentro del sector geroasistencial y una perspectiva estratégica forjada en roles de liderazgo, posee un profundo conocimiento del sector del cuidado de los mayores en España, Colombia y Finlandia, donde actualmente vive. Se destaca por su compromiso con la mejora de la calidad de vida de los mayores a través de la optimización de procesos, liderando la estrategia digital, el desarrollo de proyectos innovadores y la entrega de soluciones que fomentan el crecimiento empresarial y mejoran la prestación de servicios. Apasionado por transformar operaciones empresariales con estrategias tecnológicas efectivas, busca colaborar con organizaciones visionarias para crear soluciones impactantes que mejoren los años dorados de los adultos mayores, especialmente en los mercados español, latinoamericano y nórdico. Y ya seguidamente vamos con la entrevista en sí. Muy bien, bienvenido Juan Pablo, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Iñaki, para mí un placer estar aquí contigo. Genial, pues si te parece vamos a comenzar este diálogo con una serie de preguntas que utilizamos como guión en la charla, y siempre tenemos una primera pregunta para nuestros invitados y es, en este caso, ¿a qué se dedica Juan Pablo Correa? ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de tu trayectoria? Sí, bueno, yo soy colombiano, soy de origen de allí, de Colombia. Estudié antropología, así que mi formación está más en las ciencias sociales, pero me fui a España a hacer un máster en administración de empresas, muy enfocado en temas de comunicación. Y allí, a partir de ese máster, conocí a mi primer mentor, que fue Antonio González Barros, que fue el presidente del Grupo Intercom, que fue una incubadora muy importante en España de negocios en Internet. Ahí se hizo Infojobs, correcto, sí, ¿no? sí. Y bueno, fue diría yo también una experiencia formativa, profesional, ya desde el punto de vista laboral, muy, muy importante para mí. Y ahí yo trabajé en un negocio incubado por el Grupo Intercom que se llamaba InfoElder. Y bueno, yo aportaba en esa época algo que pues se hablaba mucho, pero que era una especie como de product manager, pero aportaba un poco el punto de vista del user experience, ¿no? Traía a la mesa de trabajo un poco, intentaba investigar cuáles eran las necesidades del mercado y traerlas a la mesa de trabajo para el roadmap del producto, y así poco a poco fui asumiendo ese rol. Entonces, cuando tú me preguntas a qué me dedico, pues me dedico a muchas cosas, porque realmente cuando trabajas como emprendedor o dentro de un equipo de emprendeduría, haces muchas cosas. Me ha tocado aprender incluso hasta hacer código, muchas cosas. Pero eso me ha permitido estar como en un punto como de bisagra entre me llevo muy bien con esa tribu de los desarrolladores, digamos, me entiendo, me gusta su lenguaje,
me resulta fácil comunicarme con ellos porque me interesa también la programación. Yo programo, no pues de manera profesional como ellos, pero entiendo sus sufrimientos, sus demandas, etcétera. Y por el otro lado, me siento muy cómodo también con esa otra tribu que son los desarrolladores de negocio, ¿no? Y su visión de negocio. Entonces soy un buen anclaje entre esos dos tipos de tribu que a veces conviven en los entornos de desarrollo de negocios donde principalmente la base es digital o esto. Y bueno, en InfoElder, que era ese negocio en el 2016, lo terminó adquiriendo otra plataforma muy similar a InfoElder que se llama InfoResidencias, que quizás es más conocida, que es una plataforma en donde pues se encuentra la oferta y la demanda de servicios para el cuidado de las personas mayores. Y bueno, en esa adquisición pues yo terminé siendo parte del equipo de InfoResidencias, y justo por esa época también, como de paso entre un negocio al otro, hice un poco de consultoría ayudando a otras startups dentro de este sector a hacerse conocer. Hice parte de una organización americana que se llama Aging 2.0, que promueve la innovación dentro del sector del cuidado de las personas mayores. Y eso fue una experiencia muy enriquecedora también porque me permitió entender el ecosistema de startups que estaban dentro de este ámbito en España. Y en esa experiencia fue como nos conocimos tú y yo, sí, si lo recuerdas bien. Sí, sí. Y bueno, y ahora, y justo también por esa época me vine a vivir a Finlandia con mi mujer y mis hijos, porque mi esposa es finlandesa. Uh-huh. Y bueno, ahí, bueno, creé una empresa en Estonia porque estaba muy seducido con todo este concepto del e-residency. Sí. Y a través de esa empresa de vez en cuando hago cosas de consultoría y apoyo sobre todo a emprendedores que quieren desarrollar sus productos o servicios en este sector. Ahora mismo estoy colaborando con una emprendedora de Colombia, pero digamos que eso es el 99% de mi tiempo ahora mismo está en función de InfoResidencias, y ahí hago un poco de esa función como de Product Manager, pero además muchas otras cosas, ¿no? Entiendo. Y bueno, ahora que tú estás en Finlandia, nosotros siempre desde España sabes que miramos como a los países nórdicos como la panacea en cuidado de personas mayores, ¿no? Y ahora que estás tú allí, ¿crees que realmente el sector está mucho más avanzado en estos países que aquí en España? ¿O no es así? ¿Tenemos que ponernos más en valor y nos gusta siempre hablar negativamente de las cosas buenas que tenemos? Sí, yo creo que el tema es que tendemos a valorar las experiencias de otros países un poco entre términos de ganadores y perdedores, cuando no es así, ¿no? Es decir, todo depende desde donde lo mires. Hay cosas, sí, claramente que desde España podríamos ver como avances, ¿no? Por ejemplo, aquí en Finlandia es clarísima la autonomía de las personas mayores, pero eso tiene, digamos, la otra lado de la moneda, ¿no? Que es también hay un problema de soledad importante. Entonces, porque la autonomía es una cosa muy incorporada en la sociedad finlandesa. Desde niños, a los niños se les enseña a ser muy independientes, entonces se van pronto de la casa. Las sociedades nórdicas pues están muy acostumbradas a apoyar ese proceso de independencia de los hijos muy rápido, entonces las familias también se disgregan, ¿no? Eso no quiere decir que no hayan relaciones familiares estrechas como las de España, pero sí son diferentes, y digamos que las relaciones son un poco más no tan estrechas, digámoslas, como las que habría en España. Y yo creo que eso es un activo de España muy importante, y de hecho conozco a muchos finlandeses que valoran eso de la cultura española, y creo que ahí hay un activo muy importante que hay que preservar y seguir cuidando, ¿no? Y por otro lado, pues hay otras cosas, ¿no? Uno podría compararlos, en especial en el tema que yo más conozco, que es el de las residencias de personas mayores o servicios de cuidado más intensivo. Pues sí hay cosas que son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Finlandia pues tiene los ratios de personal casi son 1:1, ¿no? En las residencias. Sí. Es el país de Europa con mayor número de enfermeras por cada 1,000 habitantes, ¿no? Y podríamos hablar de eso porque pasa, ¿no?
Y sigues muy claro como el tema de la integración, la famosa integración sociosanitaria. Creo que en este país, por las características de este país, y por eso digo que no es comparable con España, porque estamos hablando de un país de 5 millones de personas que caben en un territorio como Cataluña, ¿sabes? Uh-huh. Es mucho más fácil experimentar con un tipo de cosas como, por ejemplo, mayor centralización de los datos sociosanitarios, ¿no? Que una agencia estatal controle todos los datos sociosanitarios, lo cual permite que tanto organizaciones privadas como públicas se conecten con ellos, con esos datos, y haya mucha más integración de esa información en los diferentes niveles de, digamos, de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Eso en un país como España resulta más complicado por la naturaleza del país, ¿no? Porque pues cada comunidad autónoma es diferente, tiene sus características. Eso no quiere decir que sea peor, simplemente que pues es una realidad diferente, y lo que yo sí diría es que más que analizarlo desde el punto de vista de qué es mejor o peor, creo que hay cosas que aprender de cada uno de estos países, ¿no? Eso es. Y hablando de más países, ¿no? En tu caso, bueno, vienes también de Colombia, ¿no? ¿Cómo es la situación, por ejemplo, en Latinoamérica? ¿Queda mucho camino por recorrer allí? ¿Y hasta qué punto ese camino es una oportunidad, por ejemplo, para empresas españolas por, bueno, digamos, esa conexión que tenemos a nivel cultural e idiomático? Sí, a ver, yo puedo hablar por Colombia, evidentemente, pues hablar de Latinoamérica sería muy ambicioso. Sí. Latinoamérica es un territorio muy complejo, cada país es una realidad muy diferente a la otra. No podemos hablar de Colombia de la misma manera que hablamos de Argentina o México, ¿no? Sin embargo, bueno, puedo comentar un poco lo de Colombia, y sí que es cierto que con el tiempo he tenido más contacto con lo que pasa en otros países como Brasil, Argentina y México, y creo que probablemente algunas cosas de las que puedo decir son extrapolables a estos países, ¿no? Pero en el caso de Colombia en concreto, lo que yo diría es que, bueno, están en otro ritmo y en otro momento, ¿no? La población mayor en un país como Colombia es la mayor de 65 años, probablemente sea la mitad de la que hay en España en términos de porcentaje, y más o menos son la misma cantidad de gente. Estamos hablando de 52 millones de personas, más o menos. Entonces, claro, la urgencia por desarrollar servicios de cuidado para personas mayores no es tanta como en España o como en Finlandia, que está unos puntos más arriba en porcentajes de población mayor de 65 años. Entonces aquí las necesidades se hacen mucho más urgentes que en España o en Colombia, ¿no? Pero en Colombia pues va a otro ritmo, lo cual yo creo que es una oportunidad en parte porque se mira siempre a España como un referente, simplemente porque los problemas que van a existir en Colombia ya los podemos ver en España, ¿no? Sí. Entonces hay una experiencia, digamos, en España ya labrada que claramente sirve como referente para países que empiezan a enfrentarse con estos problemas del envejecimiento de la población, simplemente por un tema idiomático, porque si tú buscas en internet, oye, ¿cómo hacer masaje basal en casa? Sí. Pues probablemente te vas a encontrar con un terapeuta español que habla en YouTube sobre el tema, ¿sabes? No por otra cosa, sino porque pues ya hay una experiencia labrada. Entonces, en ese sentido, evidentemente creo que hay oportunidades de transferencias de conocimiento, pero también yo diría, no hay que ver a Latinoamérica como un lugar virgen donde no pasa nada, ¿no? O sea, también ahí hay experiencias valiosas de las cuales aprender. Se me ocurre, por ejemplo, alguna que vi recientemente en la ciudad de la que yo vengo, que es Bogotá. La última alcaldesa, que era una alcaldesa progresista, no muy de izquierdas, más bien de centro, hizo algo muy interesante que se llamaban las manzanas del cuidado en Bogotá. Entonces lo que intentaba hacer las manzanas del cuidado era como pues poner una serie de servicios en digamos, territorios estratégicos dentro de la ciudad para que sobre todo las personas que cuidan en Colombia, que son las mujeres, tuvieran otros servicios de soporte que les permitieran, pues, digamos, mantener un bienestar frente a ese trabajo no remunerado que es el del cuidado, ¿no? Entonces, pues que tuvieran lugares para hacer
a formarse y ser emprendedoras, tuvieran lugares de recreatividad, tuvieran lugares para apoyo psicoterapéutico, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. hay experiencias también interesantes de las cuales aprender allí. Y yo diría que en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, en el caso de Colombia, la cosa está un poco más desarrollada y probablemente esto también suceda en otras capitales grandes de Latinoamérica. Pero sí, evidentemente creo que hay oportunidades de transferencia de conocimiento, sobre todo. Creo que hay mucho que desde Colombia se puede aprender de la experiencia española. Mm. Muy bien. Tú hemos comentado ya bastantes veces en la charla que eres emprendedor, ¿no? De este sector del cuidado de personas mayores. ¿Qué aspectos del sector crees que pueden ser grandes oportunidades para otros emprendedores que están por venir? Sí, a mí me gusta entender este sector desde varias dimensiones, ¿no? Porque es ahí donde podemos encontrar las oportunidades. Creo que a veces en este sector pecamos un poco de ser un poco endogámicos, de ver todo desde el punto de vista sociosanitario y no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, pues evidentemente esas dimensiones para mí es, por un lado, el tema social, ¿no? Y sería como responder a la pregunta de cómo construimos comunidades en las que los mayores puedan seguir siendo parte y manteniendo una actividad social activa y significativa, ¿no? Sí, Y ahí yo creo que hay una oportunidad para los emprendedores de diseñar comunidades eh, y se me ocurren ejemplos, ¿no? En España hay un emprendimiento que se llama Adopta un Abuelo, que vio una sí, oportunidad muy grande en ver cómo podía utilizar el voluntariado de los jóvenes para proveer servicios de compañía para personas mayores, tanto offline como online, ¿no? Por poner un ejemplo, pero se podrían crear muchos de otros diseños de comunidad aprovechando eso que he hablado tan importante y es ya ese activo que ya tenemos en España y en Latinoamérica, que es pues ese sentido de comunidad tan intrincado, digamos, en nuestra sociedad. Otra dimensión es el tema de la habitabilidad, ¿no? Que es quizás el más relacionado con el mundo de las residencias o de cómo construir espacios amigables, seguros para las personas mayores. Y creo que dentro de esa dimensión, pues hay oportunidades para pensar en el diseño de espacios, de lugares amigables para las personas mayores. Un ejemplo de esto podría ser los edificios inteligentes, de cómo incorporar más sí, tecnología a la arquitectura para hacer de los lugares más funcionales, mucho más seguros, ¿no? sí, Otra sí, sí. dimensión es que para mí es muy importante, le veo cada vez más importancia, es cómo potenciamos la capacidad del cuidado de las personas, tanto desde el punto de vista del ámbito familiar como lo profesional, ¿no? Creo que hay unas oportunidades enormes en términos de formación, de promoción de competencias, sobre todo para hacer más efectivo el cuidado, ¿no? Es decir, creo que hay así como en cuando nacen nuestros hijos hay una cantidad de información, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa si el niño tose o si cómo regular Sí. las micciones por la noche? O sea, sobre eso hay un montón de información compartida, ¿no? Pero y hay comunidades en internet y hay una gran, digamos, bullicio alrededor de esto porque pues es una etapa muy optimista de la vida, ¿no? Yo creo que hay una gran oportunidad de decir, bueno, oye, somos unas sociedades que hemos alcanzado unos niveles de envejecimiento altos y esto es una oportunidad también para aprender de este nuevo fenómeno que es reciente, ¿no? En nuestra historia como sociedad. O sea, no habíamos llegado a este punto, pero es el momento de aprender cómo vivir mejor en casa y para eso se necesita conocimiento, vamos. Y Totalmente. pues, hay otras tres dimensiones que puedo comentar. Otra que es la financiera. Creo que es claro, ¿no? Cómo vamos a pagar los servicios Sí, sí, que sí. necesitamos para vivir mejor, qué nuevos modelos de ahorro y previsión de riesgos podemos inventar. Otro, pues, es muy evidente, pues, que sí es más común en este sector, pues, es tema de la salud mental y espiritual,
digamos, cómo podemos prevenir las enfermedades crónicas y vivir mejor. Y pues el otro tema que lo vi en la feria del IFEMA y creo que es muy curioso porque estamos ahí, nuestro sector sociosanitario, en una feria de hostelería, ¿no? Sí, y parece que pasamos de alto de un montón de tendencias que están pasando ahí en nuestros vecinos. A veces siento que a nuestro sector le cuesta ver a los vecinos, ¿no? Y un tema que se hablaba mucho en esa feria era el tema de la sostenibilidad. Y yo creo que es crucial para nuestro sector, ¿no? ¿Cómo hacemos más sostenibles los sistemas de cuidado? Pero no solo desde el punto de vista de las capacidades para cuidar, sino de, bueno, temas de sostenibilidad alimenticia, ¿no? De cómo mejorar la eficiencia del uso que hacemos de los alimentos. O sea, hay una serie de cosas que yo creo que ahí hay unas oportunidades en este sector muy interesantes para los emprendedores que vienen. Sí, totalmente, totalmente. Y estamos hablando de oportunidades, pero también en tu caso, ¿qué barreras te has encontrado en este sector que crees que es relevante también compartir con futuros emprendedores? Sí, bueno, acabo de decir una, ¿no? Y es que a veces estamos como dentro de un silo, ¿no? Somos muy endogámicos, vemos mucho nuestros problemas dentro de este sector y como que no nos atrevemos a dar un paso atrás y mirar qué se está haciendo en otros sectores, qué podemos aprender de otros sectores, ¿no? Y tenemos una ventaja porque esta es otra barrera, ¿no? Y es que no estamos tan desarrollados en infraestructuras tecnológicas como otros sectores, lo cual es una ventaja y una desventaja, ¿no? Una ventaja porque podemos ver un poco con calma cómo se equivocan otros en otros sectores y coger lo que sí funciona en vez de lo que no funciona. Pero por otro lado, estamos perdiendo una gran cantidad de oportunidades para aprovechar, por ejemplo, algunos avances tecnológicos para incorporarlos dentro de este sector. En parte, otra barrera es porque es un sector muy regulado, ¿no? Entonces, a veces da un poco de cosa atreverse a hacer cosas diferentes por meterse en problemas con las reglas, ¿no? Y otra de las barreras que diría es que es un sector muy conservador, hay que decirlo. Es decir, cuesta mucho más innovar en este sector que en otros sectores. Sí, sí, porque fíjate que hablas de regulado y la salud también es un sector hiperregulado y sin embargo ahí se están dando innovaciones, en algunos casos hasta muy locas, ¿no? Sí. Quizás porque es menos conservador, como decías tú. Sí. Uh-huh. Pues hablando de innovaciones, la verdad es que en todos los sectores se está haciendo mucho hincapié ahora en el mundo de la tecnología con la inteligencia artificial, que va a impactar enormemente en todos los sectores. ¿Crees que también aquí en este sector lo va a hacer y cómo? Sí, bueno, yo, aunque me encanta, digamos, los temas tecnológicos y estoy muy cercano a ellos, intento no ser un tecno-optimista, ¿no? Siempre me gusta tener como un pie atrás y verlo un poco con pensamiento crítico. Yo creo que en el tema de la IA hay que ser cautelosos en el sentido, primero que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que centrarnos en qué estamos hablando. Ahora mismo lo que está muy en boga son los grandes modelos de lenguaje, ¿no? Sí. Que es lo que, digamos, está impactando el día a día. Y pues evidentemente ahí hay unas oportunidades, lo vemos, o sea, si uno no ha incorporado ya estos modelos de inteligencia artificial a su trabajo, pues está perdiendo de la posibilidad de ser mucho más productivo. Eso está clarísimo. Y pues esto va desde el que hace un boletín semanal para sus usuarios, sus suscriptores en Internet, hasta el que tiene que hacer un informe semanal todos los días muy rutinario, pues evidentemente estas herramientas ayudan muchísimo. Pero sí creo que hay otros niveles de la inteligencia artificial, especialmente estos grandes modelos de lenguaje que siguen siendo reservados solamente para quienes entienden mejor esta tecnología. Y aquí sí me quisiera detener porque creo que aquí hay unas oportunidades que si no las empezamos a trabajar desde ya, nos vamos a quedar atrás. Y no lo digo solo en nuestro sector, sino en otros sectores, ¿no? Uno es, oye, si no vimos esto hace unos años y no empezamos a trabajar en nuestros datos corporativos, ¿no? En manejar nuestros datos, limpiarlos, cómo los recogemos, cómo los estructuramos en nuestras bases de datos,
pues nos estamos perdiendo de una oportunidad muy grande ahora, que es poder interactuar con los modelos de inteligencia artificial aportándole esos datos, ¿no? Entonces, si no hemos hecho esa tarea antes, ya el tren nos está dejando un poquito, sí, complicado, ¿no? sí. Entonces yo diría, oye, es el momento de empezar a trabajar en esto. Antes de conectarte al chat GPT y hacerle preguntas, oye, ponte a pensar, oye, ¿cómo hago mis APIs? ¿Las tengo bien organizadas? ¿Las tengo bien estructuradas? Porque cuando integras esto con la inteligencia artificial, el poder que obtienes es muchísimo mayor, ¿no? Y otro nivel que ya es un poquito más avanzado, digamos, es el de cómo ser propietarios de modelos entrenados por ti mismo. Y esto ya requiere el haber, digamos, refinado algún modelo para que sirva a propósitos muy específicos tuyos. No sé si viste que ahora acaba de salir la regulación de la inteligencia artificial. Es una Sí, noticia de ayer. esta semana se está hablando mucho, efectivamente. Ayer ya por fin se Eh, ha puesto en marcha en Europa, sí. entonces, bueno, vamos a ver qué pasa porque pues esto seguramente va a estar también muy vigilado y ya no va a ser tan fácil entrenar modelos sin antes haber explicado muy bien cómo se ha hecho esto, ¿no? Porque Sí. si has recogido datos personales, tendrás que explicar qué tipo de datos biométricos, por ejemplo, en este sector que se utilizan muchos datos biométricos, pues cómo vas a hacer uso de esos datos biométricos, si tienes permisos para utilizarlos, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la oportunidad está ahí. Hay que ser astutos de aprovecharla en el buen momento, sobre todo si quieres ser competitivo más adelante, ¿no? Perfecto. Pues otro ejercicio que solemos hacer en el podcast es proyectarnos a nosotros mismos hacia el futuro, ¿vale? Pensar en cómo nos gustaría envejecer. Y en tu caso, ¿cómo te gustaría que esto ocurriera y qué papel crees que jugará la tecnología en ese proceso? Pues mira, yo es que veo mi vida un poco como por capítulos, ¿no? Entonces, la infancia y la juventud un poco la viví en Colombia y fue como el capítulo formativo. También es cierto que pues en España ha sido un poco formativo, pero fue más bien como el capítulo de la vida laboral Sí. y el inicio del capítulo de la crianza de mis hijos. Veo la vida aquí en Finlandia un poco como eso, como el capítulo de la crianza de mis hijos, de establecer una familia, de asentarnos. Y veo el capítulo como del envejecimiento, como del retiro, volviendo a Colombia, ¿sabes? Que me gustaría mucho regresar a mi Suele ser país. muy habitual, ¿no? Eso al final, toda la gente que ha viajado en España ha habido mucha inmigración también, ¿sabes? En el siglo pasado, pero luego era muy habitual la vuelta, ¿no? A los orígenes. Sí, y bueno, y como persona mayor, pues evidentemente me gustaría seguir viajando. Yo soy antropólogo, entonces para mí el viaje dentro de mi ideal como persona es muy importante, ¿no? Me gustaría, siento una deuda personal de conocer Colombia, que es un país extraordinario, sumergirme en sus territorios, viajar por esos territorios y pues para eso yo diría que sin la tecnología yo no hubiera podido haber hecho lo que he hecho hasta ahora, ¿no? O sea, yo por ejemplo vivo en Finlandia, pero si no fuera por las circunstancias tecnológicas de ahora, no podría seguir trabajando en España, ¿no? Sí. Con la intensidad que requiere el trabajo ahora mismo. Entonces, evidentemente aquí la tecnología va a jugar un papel fundamental desde... Hay otra cosa que pues evidentemente me gustaría hacer de viejo y es seguir siendo activo, seguir teniendo energía y estabilidad económica. Y yo creo que aquí nos toca espabilarnos, al menos a los que hemos tenido que hacer estos tránsitos de viaje entre países para pues ser muy recursivos y ver cómo nos planteamos la vida en la jubilación. Y yo creo que ahí la tecnología, al menos para mí, ha sido un pilar fundamental. Sí, sí. Sí, bueno, yo creo que ese ejercicio lo tenemos que hacer incluso los que no nos hemos movido del país, nos va a tocar hacer y además todo esto incluye mucho, otra parte que creo que es importante, ¿no? Que es el tener proyectos, es decir, seguir teniendo siempre proyectos que te tengan motivado y que te mantengan activo, ¿no? Porque quizás muchas veces esa falta de proyectos vitales es luego un hándicap, ¿no? En esta época de la vida. Sí, sí, yo creo que sí. Una cosa que pasa en Colombia es que como el sistema pensional
está bastante jodido. La gente pues ya asume que no va a tener una pensión, mucha gente, entonces sigue trabajando, lo cual, a ver, yo no digo que esto sea deseable, o sea, a mí sí que me gustaría tener una pensión más o menos justa y digna, pero eso provoca un efecto contrario y es que la gente pues sigue trabajando, ¿no? Y yo no sé si eso sea bueno o malo. Aquí en Finlandia se lo han empezado a plantear, ¿no? Como, bueno, pues si la gente quiere seguir trabajando después de la jubilación, que lo haga porque es una manera de seguir estando activa. Es decir, para mucha gente el trabajo sigue siendo la actividad más significativa que tiene dentro de su vida, ¿no? Sí, entonces, bueno, hay trabajos y trabajos también, quiero decir. Claro. Depende un poco de la labor que desempeñes. Sí, claro. Sí, eso también es cierto. Sí. Perfecto. Y bueno, acercándonos ya al final del capítulo de hoy, siempre dejamos un espacio para que la audiencia pueda conocer pues cómo contactar con nuestro invitado y las organizaciones en las que colabora. Por lo tanto, en tu caso, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, a mí sobre todo me podéis contactar a través de Inforesidencias. Yo quería aprovechar la oportunidad para los que estén interesados en aprender más sobre cómo funcionan los servicios sociosanitarios aquí en Finlandia. Estamos planeando un viaje este año, en junio, del 10, a ver si, espero no equivocarme, del 9 al 12 de junio. En todo caso, los datos estarán publicados en Inforesidencias. Sí. Yo os invito a que se suscriban al boletín de dependencia.info de Inforesidencias para estar enterado de todas las actividades que hacemos ahí. Y si se apuntan al viaje, pues nos podemos conocer personalmente aquí en Finlandia. Yo soy el encargado de desarrollar el viaje aquí a Finlandia y así pueden, pues las personas que tengan curiosidad de ver cómo funcionan las cosas aquí en Finlandia, pues pueden venir y en primera mano crear su propia opinión y verlo con sus propios ojos. Así que están todos súper invitados a ese viaje. Y bueno, a través de Inforesidencias podéis contactarme y si no, a través de mi correo electrónico jpcorrea@inforesidencias.com. Genial, pues nada, hasta aquí entonces el episodio de hoy y muchísimas gracias, Juan Pablo, por acercarte a hablar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Iñaki. Y hasta aquí nuestra charla con Juan Pablo. Le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado y a todos vosotros os emplazamos a la siguiente entrega de nuestro podcast Cuido sobre Silver Economy, que llegará en unos 15 días, a las puertas ya de la Semana Santa. Hasta entonces, disfrutad de estos días y nos escuchamos.